la 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. A partir de las 11 de la mañana, el Gobierno se reúne con representantes de supermercados, distribución, industria y sector primario para analizar el avance de los precios en la cadena alimentaria. El objetivo va a ser analizar el comportamiento y también tratar de buscar fórmulas para bajar los precios. ¿Cómo? Pues ahí está la gran duda. Podemos propuso 2 medidas la semana pasada: crear una lista de precios reducidos o bonificar un 14% ciertos alimentos. Pero rápidamente salió el ministro Planas a decir que no era buena idea. Precisamente Luis Planas es quien ha convocado la reunión. He convocado este observatorio de la cadena alimentaria precisamente para que podamos compartir el análisis de cada uno de los sectores en relación con el tema del precio de los alimentos. Creo que cada uno está haciendo lo que debe hacer, pero evidentemente por parte del Gobierno queremos que esos precios de los alimentos disminuyan. En la reunión de hoy estarán representados todos los eslabones de la cadena alimentaria. Además del ministro de Agricultura, también estarán las cooperativas agrarias, pescadores, industria, distribución, consumidores. Pero no es la única cita importante este lunes. Desde hoy y hasta el miércoles va a estar en España una misión del Parlamento Europeo para evaluar cómo está siendo la ejecución de los fondos de recuperación. Rafa Molina, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Durante las próximas horas, 10 miembros del Parlamento Europeo mantendrán reuniones con responsables económicos, miembros de la patronal, sindicatos. La comitiva la encabeza la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Mónica Hohlmeier, y encima de la mesa estará la gestión del dinero europeo en España. Son cerca de 37.000 millones de euros. La reunión llega después de que Europa mandara una carta a Nadia Calviño con críticas por la falta de información respecto a estos fondos, aunque lo cierto es que se trata de una misión rutinaria de supervisión. El miércoles expondrán sus conclusiones, que sean las que sean, no serán vinculantes ni afectarán a futuros desembolsos. Otra delegación del Parlamento Europeo que se va a dejar caer por Madrid es la que viene a analizar leyes como la ley del solo sí es sí. Se reunirán con las ministras de Igualdad y Justicia, además de con jueces y miembros de la Comisión de Igualdad del Senado. La misión, y esto es curioso, la conforman 9 eurodiputados, de los cuales 5 son españoles, de PP, Vox, Podemos, Ciudadanos y PSOE. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Los letrados de la Administración de Justicia siguen de huelga y las posturas no se acercan. Aún así, los procesos se siguen acumulando y ya son cientos de miles los juicios suspendidos en España. Los antiguos secretarios judiciales dicen estar dispuestos a acercar posiciones desde hoy mismo. Eso sí, advierten de que el Gobierno tiene que cumplir lo pactado con ellos. Los letrados piden, entre otras cosas, una mejora salarial que alcance el 80% del sueldo de los jueces. Carlos Artal es miembro del Comité de Negociación. Nos dieron unas competencias porque el juez no podía realizar el trabajo que efectuaba porque había una regulación antigua y asumía demasiado trabajo y la justicia estaba atascada. Y por tanto, en virtud de todas estas competencias que han asumido, pues reclamamos en su momento pues que se nos pagara de acuerdo a esta asunción de nuevas competencias. Por ello hicimos una huelga y por ello en abril pues llegamos a un acuerdo. ¿Y qué sucedió? Pues que no cumplieron el acuerdo. Tenemos este caso, no reclamamos dinero, no reclamamos nada porque ya lo tenemos concedido. Solo queremos que se ejecute dicho acuerdo. Encaramos una semana en la que se va a cumplir un año del inicio de la guerra de Ucrania. El 24 de febrero de 2022, a eso de las 3-4 de la madrugada, empezaba a llegar la información de que Rusia había pisado suelo ucraniano, lo que significa que había empezado la invasión. Al principio parecía que iba a ser un ataque relámpago, pero acabó convirtiéndose en una guerra de desgaste. En COPE, el almirante Ángel Tafalla nos ha explicado que el final de la guerra podría estar marcado por el momento en el que Rusia comience a notar en su territorio las sanciones económicas que le está imponiendo Occidente. Aquí hay una cosa que hay que darle tiempo para que actúe, que son las sanciones económicas a Rusia, durísimas, pero tardarán en actuar. Hice una predicción al principio de todo esto de que la guerra duraría como mínimo 1 año y medio. Ahora estoy pensando que va a durar 2 años. Sin duda, esta semana va a estar marcada por el aniversario de la guerra, pero te doy un par de apuntes deportivos. A esta hora comienza el All-Star Game de la NBA. Vamos a ver qué nos depara. Y por otro lado, esta noche Jon Rahm ha sumado su tercer título en tan solo 2 meses y ha recuperado el puesto como golfista número 1 del mundo. Un auténtico fenómeno al que todavía le queda carrete. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Bueno, ya conocemos lo que pasa en España y en el mundo mientras nosotros andábamos enredados en otros contenidos.
estando actualizados, déjame, porque esta noche te quiero hablar de un hombre que se define como un psicópata. Él dice de sí mismo que no tiene empatía y que es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que se proponga. Esta noche dedicamos nuestro especial a uno de los mayores ladrones de Europa. Soy Johnny Manuel Sapieha Candela, alias El Sapo, criminal retirado, y entre mis acciones más nombradas están el robo del Banco de Yecla, el robo de los cuadros de Serkoplovich y la liberación del barco de la Lacrana. Y creo que llegó el momento de contarlo todo. Johnny Manuel Sapieha, alias Sapo, tenía una carrera profesional consolidada en las fuerzas especiales del ejército francés. Físicamente, un hombre muy preparado. Había participado en operaciones muy relevantes. Pero un día, su vida dio un giro de 180 grados. ¿Cómo definiría el Sapo? Brillante, inteligente, con mucha capacidad de mando. Tiene una mirada que intimida. Puedo llegar a ser muchísimo peor que maquiavélico para llegar a mis fines. No existo. Soy un asombro. Soy el Sapo. Y creo que llegó el momento de contarlo todo. Y así fue como el Sapo pasó de ser uno de los hombres del cuerpo de élite de la Marina francesa a convertirse en uno de los ladrones más famosos del mundo. Déjame que te voy a presentar. Tengo el honor de compartir esta noche programa con Nacho Medina. Él es escritor, es director del documental Sapo S.A., Memorias de un ladrón, producido por Mediaset. Querido Nacho, compañero, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ti y a todos los oyentes. Enhorabuena por tu trabajo. Es un documental que te deja completamente, en fin, con un punto de excitación tremenda, porque parece que es una película, que estamos hablando de una dramatización, pero que lo que realmente es dramático, de que todo lo que estamos hablando ahí ha ocurrido en la vida real y además lo cuenta el protagonista en primera persona. Claro, es que yo creo que ese es el secreto, porque estamos hartos de ver muchos documentales y muchas series en las plataformas de pago en las que se habla de terceras, de segundas, de oídas, de referentes, de testigos, de escoltas y no al protagonista en primera persona. De hecho, yo, a algún compañero que le enseñé el avance de la serie antes de emitirlo me dijo, pero esto es un actor, ¿no? Digo, no, es un tío real de carne y hueso con el que nos hemos sentado delante durante muchas horas y muchos días. El documental empieza con las siguientes palabras. Lo que van a ver no es un programa de investigación periodística. Es la historia de uno de los mayores ladrones del mundo contada en primera persona. Puedo llegar a ser muchísimo peor que maquiavélico para llegar a mis fines. No existo. Soy un asombro. Soy el Sapo. Y creo que llegó el momento de contarlo todo. Nacho, antes de todo, lo primero es conocer al protagonista de nuestro especial de esta noche. Naturalmente vamos a repasar algunas de sus fechorías. Hablamos de un tal Johnny Manuel Sapieha, alias Sapo. Para aquellos que no hayan visto el documental o no hayan escuchado hablar de él, ¿quién es realmente el Sapo? Pues mira, el Sapo es uno de los grandes delincuentes de la historia de este país desde los años 80 hasta nuestros días. Él era podríamos llamarlo en el término casi periodístico, un freelance de la delincuencia. Él generalmente solía operar con Casper, que yo creo que mediáticamente es el hombre más conocido, que falleció hace unos meses a causa de una bacteria en un hospital, y el Sapo era un poco su lugarteniente en las grandes ejecuciones de acciones. También trabajaba por separado, pero era, podemos decir, en el top 3 de delincuentes de este país estaban Casper, él, y el tercer lugar se lo reservamos para otro, pero este era uno de los dos grandes delincuentes de la historia de este país. Uno de los grandes delincuentes de la historia de nuestro país, que luego ya te contaremos, incluso participó en una operación cobrando del propio Estado cuando Zapatero era presidente del gobierno. Lo del Sapo supongo que tiene que ver con sus ojos, ¿no? Sí, hay veces que también él es conocido como Napo, de Napoleón, pero el Sapo yo entiendo que es un poco por sus ojos y por su configuración física. Y luego además yo creo que también es, en el símil, en la metáfora con el animal,
también está muy bien definido, porque si te pones a compararlo, los sapos escupen veneno cuando menos te lo esperas, y el sapo, cuando estás presuntamente relajado en una entrevista cara a cara con él, te lanza al cuello e incluso te puede cegar los ojos en el sentido metafórico. Me acompaña Nacho, él nos va a contar cosas que no se ven en la serie. En esta noche no te lo pierdas, porque seguro que nos va a sorprender como nos ha sorprendido su trabajo. Este tal sapo trabaja durante años, como decíamos al principio, en los cuerpos de élite de la Marina francesa. ¿Qué le lleva a dejar su vida militar y convertirse en un mangante, es decir, en un ladrón? Pues mira, yo creo que primero, el punto número uno es la adrenalina que le genera el hecho de robar. Él dice que roba sus primeros caramelos con 5 o 6 años, cuando era un niño. Es una persona que viene de familia buena, criado en Suiza, que habla 7 u 8 idiomas, incluidos 2 dialectos africanos, porque ahora vive en Kenia. Y es un tipo que en el fondo él cuenta que pega un gran golpe y luego se pega X meses sin hacer nada, simplemente pensando hasta el siguiente golpe. Entonces, entre tener un sueldo en la Marina que puedes ganar 2.000, 3.000 euros a lo mejor, y pegar palos como los que pegaba él de gran magnitud, como el de 2.700 millones de pesetas de las antiguas en Yecla, pues él prefería jugarse el tipo y pegar palos antes que tener un trabajo honrado. He de decir que a lo largo de este tiempo de radio, que nos llevará hasta el boletín de las 3:02 en Canarias, es posible que en algún momento percibas cierto entusiasmo por mi parte sobre este personaje. Naturalmente que todo el que está fuera de la ley está fuera del sistema, es incluso despreciable, pero te permito esa licencia, que me permitas esa licencia esta noche, porque realmente el personaje es tremendamente cautivador. Tú estuviste frente a frente con el sapo. ¿Qué rasgos destacarías de su personalidad? ¿Es realmente un psicópata, como él mismo se define? Has dicho una cosa que creo que es maravillosa, es decir, permíteme la licencia. Es que creo que todos nos permitimos la licencia, porque yo incluso delante de este tipo nunca he encontrado a nadie tan poliédrico ni tan capaz de entretener y de informar como era este tío, porque hay muchos ladrones, me imagino, en la historia de España que a lo mejor son muy sosos contando y narrando, pero este es locuaz, es divertido, tiene retranca, es capaz de cuando tú crees que le has dado un golpe, pegarte el 2. Es un personaje como lo ves, y absolutamente frío. Es decir, cuando tú estás en la retaguardia tranquilo, a lo mejor estás comiendo con él, no hombre, yo guardaba las distancias lo máximo posible, pero si estás comiendo con él algo, tomando un tentempié en un descanso de las entrevistas, a lo mejor ve una tarjeta de crédito encima de la mesa, o que alguien habla de una tarjeta de crédito y dice, déjamela, le das la tarjeta de crédito y dice, mira, con esto te podría cortar el cuello. Entonces, aparte que se te atraganta la comida y te quieres directamente levantar e irte hacia otro lado, pues es un tipo que no tiene ningún reparo a la hora de conseguir sus objetivos. Incluso él te dice, yo puedo ser amigo tuyo y a ti no te voy a robar, pero a tus amigos sí les voy a robar, porque ya no es un lazo directo. Es una persona, ya lo dice la psiquiatra que sale en la serie, que es un psicópata para quien tú eres un simple boli, un instrumento para llegar a algo. Fíjate, la experiencia de estar tomando un tentempié con él, que te diga, con esa tarjeta te puedo cortar el cuello, es un síntoma de amistad, porque normalmente estos tíos no te anticipan que te van a cortar el cuello, directamente lo hacen. Nacho, ahora vamos a entrar en las singularidades de la entrevista que le hiciste al sapo. Pero antes vamos a conocer uno de los grandes robos que protagonizó, del que hablas en el documental y que define a la perfección el talento delictivo del personaje del que hablamos esta noche, John Imanol Sapieha, alias Sapo. 24 de diciembre de 1998. Un grupo criminal encabezado por el Sapo organizó el mayor robo de un banco que se había producido en la región de Murcia y uno de los mayores robos a la banca española. El objetivo fue el Banco Popular de Yecla, un municipio murciano de unos 30.000 habitantes. Me explica que hay muchas fábricas de muebles y mucha gente que guarda dinero negro en las cajas fuertes de Yecla. Jamás se imaginó encontrar tanto dinero. Se abrió la primera caja y cayeron 60 sobres con 1 millón de pesetas cada uno. Había 11 personas con necesidad de dinero y algunas personas que a lo mejor tenían demasiado escondidos, lo tenían en un banco en la caja fuerte que no necesitaban. Y nosotros no necesitábamos más que ellos. El día elegido no fue por casualidad.
Nacho Medina me acompaña esta noche, escritor y director del documental Sapo S.A. Memorias de un ladrón que produce Mediaset. Nacho, ¿por qué eligió el Sapo una pequeña sucursal de un pueblo de Murcia para el robo? Supongo que le dieron algún soplo, ¿no? Así es, eso no está narrado en el documental, pero el Sapo pues solía manejarse con miembros de su banda, no muy habitualmente, porque él dice que era más serio, pero sí que algunos miembros de su banda, pues en los locales de alterne, en los locales donde se trasnocha hasta altas horas de la madrugada, pues hay mucha gente de los pueblos que a lo mejor acuden y pues cuentan más de la cuenta. Entonces, a raíz de un soplo que presuntamente llega de ahí, de una persona que trabaja en un local de alterne, es como se corre la voz y empieza a llegarles a ellos la información de que hay mucho dinero negro en las cajas fuertes del banco que está en la plaza, en el centro de la plaza de Yecla. En aquella época, pues evidentemente el dinero negro se manejaba a expuertas en todo el país, y entonces había mucho manejo de billetes en pesetas. Entonces pues se metían incluso sacas con dinero dentro de las cajas fuertes de la sucursal esta en concreto. Entonces ahí se dan cuenta y hacen un estudio profundo durante varios días, yendo a ver horarios de entrada, de salida de la policía, de la vigilancia, de las cámaras, de todo. Y luego, claro, tratándose de gente de tanta pericia delincuencial, pues fue prácticamente coser y cantar, porque mientras la gente estaba cantando villancicos, cenando y la misa del gallo, ellos perforaron la pared con una Hilti, la pared del banco. Correcto. En los guiones cinematográficos estamos muy acostumbrados que las razones de elegir, por ejemplo, el día y el momento del robo suele ser muy complejo. Me da la impresión, desde luego, en la conducta de este individuo, que al final ya iréis viendo con los golpes que vamos a ir contando cómo todo es como muy elemental. Se elige el 24 de diciembre, durante la misa del gallo. Naturalmente, quien no está en casa está en la iglesia, unos cantando en casa, otros celebrando esa misa del gallo. Por tanto, son razones muy básicas para entender que ese podía ser un día señalado. Por lo que podemos ver en el documental, el Sapo no actúa solo. Su principal aliado fue Ángel Suárez Flores, más conocido como Casper. ¿Qué parte del dinero le ibas a dar a Casper? Le iba a dar, después de acabar la entrega de todos los cuadros al comprador, iba a ganar unos 8 millones de euros. ¿Tú le habrías engañado? Yo nunca habría engañado a Casper, nunca nos hemos engañado uno a otro. Jamás. Éramos una pareja fiel. Éramos una pareja fiel. Bueno, este Casper, fijaros, fue condenado en el año 2016 a 89 años de cárcel. Era el líder de una organización criminal dedicada a robar cargamento de droga a otros narcos con métodos extremadamente violentos. Sin embargo, Nacho, yo cuando he visto a Casper en la serie, estamos hablando no de una serie novelada ni de un guión, estamos hablando de la misma vida. Por lo tanto, los personajes aparecen con su cara. Tiene un cierto rostro, hombre, yo no te voy a decir angelical, pero desde luego pensar que este era un tío extremadamente violento, hasta que luego no vas conociendo, no tomas conciencia, ¿eh? Desde luego, de hecho, yo no conocía a Casper nunca, pero la gente que ha podido colaborar con él o que ha estado en su entorno dicen que era como el Robin Hood de los pobres. Todos le seguían como si fuera el flautista de Amelín, a pesar de las fechorías que cometió y los delitos por los que fue condenado. Pero evidentemente eso era un señor de un pueblo de España que consiguió hacer una carrera delincuencial de 30 años y que era, pues podemos llamarlo como el Padrino de Madrid. Y todo el mundo que le conocía decía que era un tío que tenía muchísimo ángel y muchísima capacidad de empatía con la gente. Evidentemente luego, pues imagínate cómo se las gastaba cuando le eras desleal, porque en el mundo de la delincuencia la deslealtad es lo que peor se lleva, sobre todo de cara a la galería y de cara a todos los contactos cercanos. El Sapo lo dice, que si le traicionas es mal asunto. Casper muere en 2021 por la documentación que yo manejo. Dice aquí de un linfoma, sin embargo me ha parecido oírte que le atacó alguna bacteria. Sí, así es. Él estaba en la cárcel y consiguieron sacarle para tratarse de la enfermedad terminal que tenía, y en una de las operaciones que le hicieron pues pilló una bacteria en el quirófano y acabó acabando con él la bacteria. Fíjate qué curioso, toda la vida rodeado de actos delictivos y que no consigan darle caza ni acabar con él, y acaban matándole una bacteria. ¿Está certificadamente muerto Casper? Él está enterrado en el cementerio municipal de Pozuelo, y ahí fuimos con el Sapo, que de hecho se ve en una de las secuencias, a llevarle flores y a recordarle.
Evidentemente yo no sé si ahí dentro está Casper enterrado. Tú has aludido al principio a esto es un programa, no es un programa de investigación periodística, esto es un programa que narra las aventuras de un ladrón, porque nosotros ni teníamos tiempo ni capacidad para llegar a investigar, ni creíamos que era tan necesario un formato de este tipo, porque esto es entretenimiento basado en hechos reales hasta el punto de que son reales, pero no hay investigación detrás de cada una de las cosas, simplemente es un programa en el que cuentas las aventuras de un ladrón. Entonces no te puedo decir si ahí está metido Casper o no. Evidentemente acabas de levantar también hay una liebre que sería investigable en cualquier caso. Sin duda estamos ante un documental que te engancha desde la primera imagen. En este documental podemos conocer a fondo cómo actúa uno de los mayores ladrones del mundo, Jon Imanol Sapieha, alias Sapo. Soy muy vengativo, tengo tiempo, dinero y la venganza es como el caviar, se come frío. Lo que me hay que hacer es joderme. Jamás te perdonaré si lo haces. Nacho, eres el director del documental Sapo S.A. Memorias de un ladrón. ¿Cómo surge la idea de grabar este documental? Pues mira, a mí me llama en plena época de la pandemia en la que estábamos todos encerrados en casa, me llama Íñigo Pérez Tabernero, que es el productor del documental, la productora en la que trabajo con el documental y con la que ahora trabajo se llama Señor Mono, y me mandó un tráiler. Me mandó un tráiler por el móvil y en el momento en que yo lo veo me doy cuenta de que estamos ante una de las grandes oportunidades de mi vida y que me voy a encontrar un personaje que es absolutamente fascinante y poliédrico. Ese documental se empieza a mover y evidentemente pues Mediaset, en cuanto les llega la propuesta de hacer este documental en primera persona por primera vez en la historia de este país, pues evidentemente lo compra Mediaset y luego se lo vende a Amazon, y ahora actualmente también se puede ver en Amazon en 4 capítulos. Hubo un trabajo previo detrás de muchos meses, reuniéndose con él por parte de Íñigo Pérez Tabernero y consiguiendo un poquito pues que este hombre pues decidiese contar su historia, porque realmente un tío que tiene tanto dinero y es multimillonario, lo único que le puede motivar es el ego a la hora de contarla, y yo creo que ahí hay un trabajo previo muy importante. Es decir, yo ya me encuentro con el plato servido a la mesa. Correcto. La siguiente pregunta, en fin, me la has puesto votando. Más que por una cuestión de dinero, estamos hablando de un tipo multimillonario que vive, al menos en el momento del documental, en África. ¿Tenía necesidad de reconocimiento? ¿Hay algo de venganza? ¿Por qué crees que accede a contar las cosas que cuenta, que son extraordinariamente tan interesantes como devastadoras, incluso para el Estado español, ¿no? Primero porque yo creo que Casper ya no está, y al no estar Casper, pues yo creo que él se atreve a contarlo. Evidentemente, si hubiera estado Casper, otro gallo hubiera cantado. Segundo, yo creo que es una cuestión de ego. Hablamos de una persona que dice que está retirada ya de la delincuencia, que tiene 58 años, que tiene dinero para esta vida y para la siguiente, y entonces yo creo que, como tú bien sabes, pues el ser humano a veces tiene ataques de ego y ataques de orgullo, y a lo mejor dice, pues mira, si he protagonizado una vida de película y nadie se ha dado cuenta, ¿por qué no la voy a contar ahora? También teniendo en cuenta que es un tipo que se ha leído 50 veces el Código Penal, el Código Civil, que se las sabe todas y que sabe que todos sus delitos han prescrito, y por eso lo cuenta, evidentemente. Antes de entrar en el primer robo, en el primer hecho delictivo, 3 preguntas muy directas para respuestas también muy directas. ¿Cómo fue vuestra primera conversación? ¿Te puso alguna condición para la puesta en escena? Porque es evidente que con el productor previamente se debieron delimitar el terreno de juego, pero ¿él te puso a ti alguna condición para grabar el documental? Libertad absoluta, ninguna delimitación, y de hecho yo seguí una estrategia que creo que es la que funciona. No hablé con él hasta que me senté delante de él. ¿Cómo se consigue llegar a uno de los mayores ladrones del mundo? ¿Necesariamente él es el que quiere y el que llama? Eso no te lo sé decir. A mí directamente me dicen que tenemos este proyecto y yo me siento. No sé cómo se llegó hasta él, tampoco lo he preguntado. ¿Cuánto tiempo estuviste con el Sapo para grabar el documental? Entre 3 y 4 meses, entre idas, venidas, y ten en cuenta que también hablas de una persona muy escurridiza, que tampoco le gusta mucho el estar siempre en los mismos lugares, que tienes que moverte, tienes que viajar a África y a lo mejor para llegar a su casa tienes que moverte hasta que llegas directamente al punto, es decir, no es fácil. Entonces sí, entre 3 y 4 meses de rodaje con él. 3-4 meses que dan como resultado una serie cuya duración total, ¿cuál es? Pues son un capítulo de 60 minutos, otro de 64, otro de 92 y otro de 60. Pues 3 de 60 minutos más o menos y uno de 1 hora y media. 4 capítulos.
4 capítulos, aproximadamente 4 horas y media, 3-4 meses de trabajo de grabación más el tiempo anterior, que solo el productor sabrá cuánto tiempo fue. Vamos a viajar al 9 de agosto de 2001. Ese día, los telediarios abrían con la increíble noticia. Una noticia que parecía sacada de una película, pero que era real. El mayor robo de una colección de arte en España. La policía investiga el paradero de 2 pinturas de Goya y otros 12 cuadros de gran valor, obras de Sorolla, Bruegel y Juan Gris, entre otros, que ayer fueron robados de la vivienda madrileña de la empresaria Esther Koplovich. Se llevaron una fortuna sin que nadie escuchara nada. Un goloso botín valorado en miles de millones, por el que solo tuvieron que plantar cara al vigilante de seguridad que custodiaba la vivienda de Esther Koplovich. Los ladrones, que según la policía pudieran ser 4, golpearon al vigilante, lo ataron y lo amordazaron. Se eligieron las piezas de mayor valor y las cargaron en una furgoneta que les esperaba a la puerta del inmueble. Resumiendo, mientras media España estaba de vacaciones, robaron los cuadros de la casa de Esther Koplovich, una de las mujeres más poderosas de nuestro país. El ladrón, el sapo. El botín tenía un valor de más de 30 millones de euros. Y entre los cuadros robados, obras de un valor incalculable, como el Columpio o la caída de Francisco de Goya. Habría podido robar unos 52 cuadros. En el caso ese me llevé 19 cuadros. Los había elegido muy bien, sabía los Juan Gris que quería, el Bruegel, el Sorolla, los 2 Goyas, sabía exactamente a qué iba yo. ¿Cuánto dinero invertí en el robo? En principio, pues 20.000 euros, más lo que gasté en él, no sé, lo equivalente a 100.000 euros. 100.000 euros y el botín 30 millones de euros. Nacho Medina, director del documental Sapo S.A. Memorias de un ladrón. Es evidente que si te pregunto por qué el Sapo elige a Esther Koplovich como la víctima de uno de sus mayores robos, uno, en fin, es capaz de deducir porque es una señora absolutamente, extraordinariamente rica. Pero precisamente lo extraordinariamente rica que es, cabe deducir que también el botín es extraordinariamente dificultoso hacerse con él. ¿Por qué elige a Esther Koplovich? Pues yo creo que la elige porque él, además, se vanagloria de eso. Él dice que tú tienes que tener una categoría suficiente para ser digno de ser robado por él, que él no roba a cualquiera. Entonces, yo creo que en la época de impunidad en la que él vivía, en la que se manejaba y navegaba, dijo, pues vamos a ir a lo grande. Yo me imagino que, evidentemente, pues una empresaria como Esther Koplovich, que vive en el centro de Madrid, y evidentemente todo el mundo sabe que es una gran coleccionista de arte, y yo creo que ahí es donde empieza a tejer la tela de araña, y ahí es además cuando nosotros nos damos cuenta de lo que nos cuenta previamente, de lo que le cuentan al productor, a Íñigo, él antes de empezar el rodaje. Ahí es cuando nos damos cuenta que es Maquiavelo, porque él consigue entrar en la casa gracias a la ayuda de una persona externa. ¿Cuánto tiempo necesitó el Sapo para tramar el robo? Y cuéntanos cómo fue el plan. Pues mira, él tarda aproximadamente unos 3 años. Él, primero, al margen de sus labores de vigilancia, que solo hace en cuestión de días, de turnos y demás, localiza cuáles son los vigilantes jurados que tiene contratados la empresaria. ¿Qué ocurre? Que él decide acercarse al entorno de ese vigilante jurado, de uno de los vigilantes jurados, uno que además estaba soltero, y en un gimnasio averigua dónde trabaja él, dónde entrena él en el gimnasio, y le mete, podemos decir, un gancho, que es una mujer, para que se haga amiga de él acaba enamorándose de ella, y esa es la llave para el día de mañana para entrar en la casa. No puedo permitirme sudar o dejar manchas de sudor porque eso implicaría mi ADN. Yo ya sé que no he dejado porque lleva guantes, mi rock no tenía ningún agujero en los guantes. Pongo un spray que es a base de amoníaco y de lejía. Una de las cosas que más me sorprende de este robo es dónde escondieron los cuadros. Bajo, subo, porque no utilizo el ascensor en ningún momento. Los garajes están hundidos, no hay que bajar por ningún lado, no se ve absolutamente nada de exterior. Y llevamos los cuadros caminando hasta el otro piso que había alquilado para poder guardarlos. O sea, bajo los cuadros andando a un piso que había alquilado. Nacho, ¿es cierto que no se movieron del edificio? ¿Dónde escondieron los cuadros? Yo creo que esa es la genialidad, porque él piensa que está toda la Interpol, él cuenta que está toda la Interpol buscando por todo el mundo los cuadros, y resulta que él previamente había alquilado, además se había alquilado una vivienda a la que visitaba vestido de mujer y de señora,
Él iba disfrazado de mujer y de señora, había alquilado una vivienda en el edificio contiguo a través del cual se llegaba por los propios garajes. Los garajes estaban comunicados los dos edificios. Entonces él decide arriesgarse a guardar los cuadros ahí porque piensa que es el último lugar donde va a buscar nadie los cuadros. Yo creo que esa es la gran genialidad del sapo a la hora de esconderlos. Bueno, el botín, decíamos, ascendía a más de 30 millones de euros. ¿Se ha recuperado al menos una parte de lo que robaron o la totalidad de lo que robaron? Se recuperan todos los cuadros, los 19 cuadros, porque el sapo llega a un acuerdo, según cuenta él, con la policía y con pues parte del entorno de Esther Koplovich, porque estamos hablando de una gran parte de patrimonio personal y patrimonio histórico artístico de España. Entonces él llega a un acuerdo, según cuenta, en el que le dan unos millones de dólares a cambio de devolver los cuadros. Él dice que todo fue una puesta en escena, por ejemplo, para la segunda parte entrega los cuadros en un chalet en Playa de Aro, que aparecen con un chivatazo y están metidos en un chalet. Dice él que los cuelgan ahí para que de cara a la opinión pública quede resuelto. Y la primera parte fue una encerrona que le hizo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se hacen pasar por unos compradores rusos afincados en Marbella y quedan con él en el Hotel Meliá Castilla en Madrid y le hacen una encerrona y allí es donde le detienen tanto a él como a Casper. Comparte los cuadros. Claro, estamos intentando contarte un historión que solo pretendo despertar tu curiosidad, que te asomes a la plataforma, que veas este trabajo tan magnífico desde el punto de vista periodístico y tan entretenido, porque bueno, fíjate, en esto de los cuadros, por lo que cuenta Nacho en su trabajo, en esas negociaciones de devolver los cuadros, de cobrar dinero por los cuadros, de primero le roba los cuadros. Luego la policía le pilla. Esa trama la policía la descubre. Solo recupera 2 cuadros. Y en todo esto, en esas negociaciones, entra en juego también Colombia. Se disfraza como una operación policial, pero en realidad he negociado nuestra libertad y una condena mínima si devolvía los cuadros. Entonces, en parte de la devolución se había negociado de que la policía encontraría los cuadros. O sea, fíjate el tío, ¿no? Le detienen y él pacta, cuando le detienen, su libertad y además el dinero que le tienen que pagar para que devuelva los cuadros, porque fue condenado a la cárcel. ¿Quiénes participaron? Porque eso en el documental, yo me quedé con la duda, ¿quiénes participan exactamente en la negociación y cómo se llevó a cabo? ¿Esa información la tenéis? Él no... A ver, él es demasiado listo como para llegar a acusar con el dedo a nadie públicamente. Él da a entender que hay entornos policiales, que hay entornos del gobierno y que hay entornos de la persona robada. Él no detalla exactamente quién, pero él siempre lo hace armado jurídicamente. Es decir, él... de hecho, su abogado cuenta que es muy común llegar a acuerdos con los jueces a la hora de devolver cosas, sobre todo cuando no hay delitos de sangre de por medio. Es que él, además, al no haber sangre de por medio, él siempre a veces, pues por ejemplo, en el robo del Banco Yecla, que fueron 2.700 millones de pesetas, la condena máxima podían ser 2 años y pico por como si fuera un hurto. Entonces, él maneja siempre el Código Penal para intentar llegar a las situaciones hasta el punto incluso de negociar, según cuenta él, con el gobierno para hacer un intercambio de dinero, pero exactamente él no te detalla cuáles fueron las personas. Insisto en esto, hay un juicio, hay una sentencia, entra en la cárcel y luego sale de la cárcel y además cobra dinero. Escucha esto. Me van a dar 24 millones por los 19 cuadros. Y va a entregar los cuadros parcialmente al mismo tiempo que yo me entregaré el dinero de forma parcial. Y va a entregar mejor 3 cuadros, y va a recoger 4 millones, y va a entregar otro cuadro, 1 millón, y va a ser una forma parcial. Fíjate, el sapo, lo hemos oído antes y lo contaba Nacho, revela en el documental que uno de los métodos que llevaba a cabo en sus planes eran los disfraces. Nacho, ¿de qué se llegó a disfrazar para conseguir sus objetivos y de dónde le venía esta afición? Pues él llega incluso a disfrazarse una vez de cura para ir al Vaticano a cobrar una deuda y poder pasar desapercibido. Y dice que muchas veces se paseaba con dinero negro por aeropuertos de todo el mundo con un maletín en la mano en la época, en los 80, los 90, y claro, pasaba la autoridad eclesiástica y decían, pase usted, y no le revisaban las carteras. Él siempre ha sido muy, muy capaz y muy camaleónico a la hora de disfrazarse. Es un personaje muy histriónico y yo creo que su afición le viene eso de siempre, porque sabe que le ha dado grandes réditos. De hecho, él, cuando deja la Armada Francesa y empieza a dar palos
en nombre de la Armada Francesa, lo hace con disfraces de la Armada Francesa falsificados para que cuando parase a la gente en los controles rutinarios se creyeran que era de la Armada. Lo forma parte de su labor de payaso delincuencial, por decirlo de alguna manera. Una de las cosas más sorprendentes del documental, que ya por sí mismo es absolutamente sorprendente, es el altísimo nivel de los invitados del documental. Escucha esta voz a ver si te suena. Se les trae para España, tomé declaración, si no recuerdo mal, el 11 de octubre, decreté la prisión de ambos el 14 de octubre. Bueno, luego contaremos lo que cuenta el juez Baltasar Garzón, era la voz que estabas oyendo, a qué se refería. Aparece también en este documental junto a altos cargos de la policía o personal de inteligencia. Se trata de gente que normalmente no suele dar la cara. Nacho, ¿por qué han aceptado hablar? Pues mira, yo creo que el juez Baltasar Garzón fue capital en toda aquella investigación de la liberación del barco de la Lacrana, en el que había un gran número de marineros españoles asaltados por piratas en el Océano Índico. Y yo creo que también en la entrevista, cuando hablamos con Garzón, notamos que él quería transmitir su angustia por los momentos que vivía de tomar decisiones que a lo mejor de cara a la opinión pública y de las familias no eran muy justas, podemos decir, en el sentido emocional, pero que sí eran justas ateniéndonos a la ley. Y él tomaba decisiones de cuándo había que actuar, cuándo no. Entonces yo creo que ahí Garzón dijo, pues mira, quiero hablar del tema porque si encima tenéis este testimonio, pues yo creo que es momento de aclarar. ¿Estos son las alcantarillas del Estado? El John sí dice, el Sapo dice que son las cloacas del Estado. Nosotros, pues bueno, nos limitamos a contar su aventura y a poner los testimonios sobre la mesa. Sí es cierto que Garzón dice a lo largo del documental, en el que presuntamente el Estado paga un dinero de un rescate por liberar a los marineros y él hace intermediario, pues sí que cuenta que es una práctica que está fuera de la ley, pero que está en el limbo y que se utiliza en muchos países. Y de hecho incluso él se moja diciendo que podría llegar a ser partidario de que hubiera pagos a las personas que hacen de intermediarias. Traduciendo, cloacas del Estado, sin duda alguna. Nacho, antes de entrar en el capítulo del barco de los piratas, que realmente es alucinante, por no decir acojonante, terminemos con la historia de los cuadros. El tío roba los cuadros de la Koplovich, los guarda en un piso en el edificio de al lado, prácticamente los cuadros no se mueven del sitio. La policía termina descubriendo, si quieres conocer los detalles, tienes que ver el documental. Se citan con él en un hotel, concretamente creo que el hotel Meliá Castilla, me dio la impresión por el documental. Consiguen detenerlo, hay juicio, lo meten en la cárcel, termina saliendo y termina cobrando un dinero por devolver los cuadros. Básicamente esa es la jugada que hace con los cuadros de la Koplovich. Eso es, sobre todo porque él descubre que unos cuadros, cualquier tipo de cuadro es muy difícil venderlo, a no ser que se lo vendas a un coleccionista que esté dentro de las fronteras y que lo quiera meter en un sótano para siempre, un coleccionista que a lo mejor quiera mover dinero negro. Tú no puedes sacar ningún cuadro que sea patrimonio del Estado, un cuadro de Goya, un cuadro de Juan Gris, un cuadro de Sorolla, no lo puedes sacar por las fronteras. Antiguamente, antes del atentado de las Torres Gemelas sí, pero él dice que cuando estaba a punto de sacar los cuadros con destino a Arabia, ocurre el atentado de las Torres Gemelas y entonces ya se convierte en una utopía el poder sacar en un avión privado unos cuadros traspasando fronteras. Sí, es inviable. Alucina, ¿eh? El tío tenía un comprador árabe, resulta que hay el atentado de las Torres Gemelas, ese comprador ya es imposible llevar los cuadros porque imagínate, en fin, todo lo que desde el punto de vista de la seguridad ocurrió en el mundo entero. Y fíjate la solución que terminan contando, porque realmente la que termina pagando 12 millones de euros por los cuadros es la propia Koplovich, ¿no? Es que no hay, yo creo que él lo que dice, bueno, aquí vamos a acabar ganando todos. Es decir, yo devuelvo los cuadros y yo me llevo algo de dinero porque ya no tengo ninguna solución para vender los cuadros. Y al parecer es Casper un poco el que le mete un poco de prisa. Él es una persona relativamente paciente, pero Casper es el que decide, venga, vamos a empezar a mover esto y a intentar venderlo por la deep web, por la zona profunda de Internet. Y ahí es donde caen en el cebo y en el anzuelo de que unos compradores rusos le quieren comprar los cuadros. Pero es que de otra manera no había manera. Entonces decía, bueno, o los sacamos ya o los cuadros nunca podremos venderlos. Y él lo que quiere es el dinero, aunque es un apasionado del arte, tiene mucho conocimiento del arte el Sapo y le produce placer ver los cuadros, él quería el dinero. Entonces si no los empezaban a mover o si llegaban a un acuerdo, pues
ni ganaba uno ni ganaba otro, pues al final el término medio. Correcto, pero por aclarar una cosa, naturalmente siempre que puedas o que quieras contármelo, la Koplovich recompró sus cuadros. Eso es lo que yo no te puedo asegurar. Es decir, él cuenta que cobra 12 millones de euros, pero no deja claro que haya sido ella. Los cuadros vuelven a la Koplovich, ¿no? Sí. Por tanto, o ha pagado el Estado para que ella vuelva a tener los cuadros, o ella ha pagado sus cuadros para volver a tenerlos. Cosa que es absoluta. Dice tú, es un tío paciente. 3 años para llevarse los cuadros, esperando el momento adecuado. El momento fue unas obras que Esther Koplovich hace en su casa. Ella aprovecha para irse de vacaciones a Mallorca, y lo que es alucinante es que en una obra de su casa estos cuadros con este valor quedaran simplemente cubiertos por plásticos para defenderse de la obra, pero que ya no hubiera pensado en depositarlos en algún sitio, ¿no? Claro, él yo creo que hay un exceso de confianza y él consigue sacar toda esa información al vigilante jurado, al que le puso una chica en su camino de la que se enamoró, y luego al final esa chica desapareció del mapa y él fue a llorarle al hombro del sapo. Y entonces el sapo se hizo amigo de este vigilante. Y en una de las noches de consuelo de este vigilante, después de muchos meses, es cuando consigue sonsacarle que están de obras y ya le va contando todos los detalles, según cuenta el sapo. Y luego también, pues eso, a lo mejor estaba también desactivada la cámara que había en un lado de la casa. Yo creo que un exceso de confianza, y claro, el haber estado 3 años es cuando dice, ahora es el momento, ahora o nunca, y es cuando entró. Y estaba agazapado esperando su momento, y 3 años después ese momento llegó. En el documental El Sapo también te cuenta algo que hasta entonces no había trascendido a la opinión pública. Te voy a confesar algo de que nunca hablé, ¿no? En el cual está involucrado Garzón, el CNI, algunas instancias del Estado, hasta el gobierno, y del cual se hizo una película en Telecinco. Ojo, el Estado. Baltasar Garzón. Preside el gobierno en España Rodríguez Zapatero. 3 de octubre de 2009. El barco atunero Alacrana era secuestrado por un grupo de somalíes cuando faenaba a 120 millas de la costa sur de Somalia. 36 hombres fueron secuestrados, entre ellos 16 españoles. El secuestro duró 47 días. Un atunero vasco ha sido secuestrado por piratas somalíes en aguas del Océano Índico. Finalmente, los marineros fueron liberados a cambio de un rescate de 4 millones de euros. 4 o 5 días antes de la liberación nos llevaron a todos a proa para meternos presión y empezaron a dispararnos con el bazooka apuntando, nos levantaban un poco por encima de la cabeza. Y le dijimos, o atacáis o pagáis o que nos maten a todos. No, ya no contamos más. Un señor con un bazooka cargó el arma y nos disparó. Así es como se vivió el momento de cómo asaltaron el atunero Alacrana. Una parte de ese dinero, ojo, no te estoy contando el guión de una película, ¿eh? Te estoy contando un hecho que si te metes en la hemeroteca o preguntas en Google o pones Alacrana, vas a ver que todo lo que estamos contando forma parte de la vida real. Bueno, decía yo que una parte de ese dinero, casi 1 millón de euros, fue enviado al buque en paracaídas. Lo que nadie nos había contado hasta ahora es que el hombre que consiguió llevar a los marineros sanos y salvos a casa es uno de los mayores ladrones de todos los tiempos, el Sapo. Me llama un agente del CNI. Me encargan de conseguir la liberación de los españoles por cualquier medio. ¿Qué se hace? Cumplió con lo que piden los piratas y los jefes de los piratas, que es pagar o pagar. Si no, habría muerto todo el mundo en esta operación. Los piratas no juegan limpio, yo no juego limpio, el Estado no juega limpio, nadie juega limpio. Lo que se busca son resultados. Por tanto, es el Estado español el que le encarga a este ladrón, al Sapo, que medie para liberar a estos pescadores. Sigue conmigo Nacho Medina, es escritor, director del documental Sapo S.A. Memorias de un ladrón. Lo produce Mediaset. Nos está acercando a la figura de uno de los mayores ladrones de Europa. Nacho, 12 años después del secuestro del Alacrana, el Sapo confiesa que él participó en la liberación del barco. ¿Por qué crees que te hizo esta confesión?
Hombre, yo creo que en este caso estamos hablando de un perfil que es un mercenario. Es una persona sin escrúpulos, capaz de negociar en nombre de quien se lo haya podido encargar con gente sin escrúpulos. Entonces yo creo que estamos otra vez en lo mismo. Es decir, él sabe que no se puede documentar a ciencia cierta que él haya participado en esa liberación. Nosotros sí que conseguimos atar cabos e hilar pues con la información que la compañera Paloma Cervilla publicó en el País, en el ABC, perdón, en el que deja bien claro que hay un dinero por ahí que se ha perdido y que no se sabe de dónde proviene. Poco a poco vamos atando cabos hasta llegar a la conclusión, que el espectador pueda llegar a la conclusión de que el sapo es la persona que lo hace. ¿Por qué lo hace? Pues por una cuestión, yo creo que de ego. Es decir, pues yo, por ejemplo, me considero el salvador de la patria, y qué mejor contándolo que en televisión o en una plataforma o en una serie documental, como si fuera un héroe. Es que él en el fondo se siente un héroe. Pero no había agentes de inteligencia o agentes, no sé, de los GEO, alguien que tuvieron que recurrir a un ladrón como el sapo. Es que yo creo que el sapo es algo más que un ladrón. Es un mercenario con capacidad de idiomas, que habla, que se mueve mucho por África, que ha estado en muchísimas liberaciones también, según cuenta él fuera de cámara, en Afganistán, en todas las guerras dice que ha estado. Él también se dedica a vender armamento militar para distintos países, que es uno de los negocios que tiene. Es una persona muy relacionada con los gobiernos ligeros de democracia, es decir, con aquellos gobiernos que se cogen con hilos y en los que con un maletín de dinero se pueden hacer grandes cosas. Entonces, él, al ser una persona capaz de moverse como pez en el agua, yo creo que eso inspiraba confianza a los interlocutores. No es lo mismo que ser alguien del CNI de aquí, evidentemente yo no sé cómo opera el CNI aquí, que hacerlo a través de un intermediario que sea un poco el brazo ejecutor. Yo creo que el sapo ahí se mete en la piel y en el papel perfecto para él, le viene como anillo al dedo. ¿Y quiénes y cómo contactaron con él? Ahí no soltó prenda él. Yo le insistí. Él dice que tuvo una reunión con el CNI en la Casa de Campo, y yo le pregunto en el restante en el material extra de la entrevista, ¿pero qué era? ¿Iba vestido de bombero? ¿Iba vestido de policía? ¿Era un maestro? ¿Era alto? ¿Era bajo? ¿Era un hombre? ¿Era una mujer? Y él echaba balones fuera. Ahí no fui capaz de penetrar en la herida de esa información. ¿Qué pide él a cambio de actuar en la mediación del Alacrana? $1 millón. Pide $1 millón más gastos. Él dice que hay que pagar muchos sobornos, muchas corrupciones y muchos pasos intermedios, contratar helicópteros, contratar aviones y tener incluso gente a su alrededor que le proteja a él por si ocurre algo. Y luego también él, pues volvemos a lo mismo, juega con el tiempo sin sufrirlo. Mientras que Garzón cuenta que él sufre porque las familias ven que pasan los días y no hay liberación, él sabe que tiene un país detrás esperando a que liberen a los marineros, pero él sabe que en África, como dicen los africanos, vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Ellos tienen el tiempo. Y si tienen que morir de sed, los marineros van a morir, como pasó prácticamente en un barco que visitaron, que les llevaron también para retorcerles la mente y que vieran que llevaban varios meses en espera. El sapo sabe manejar los tiempos y no le puede la presión. Entonces él sabía que tarde o temprano llegaría a un acuerdo con los piratas. Fíjate que tú hablas de Baltasar Garzón, que, en fin, sufría por las familias. Imagínate la tensión que debía vivir en ese momento José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, porque no hay nada más que pueda erosionar. Bueno, sí, la ley del sí es sí probablemente esté por encima, pero claro, españoles secuestrados en Somalia por piratas, y que pasaba un día y otro hasta 47. Pero barcos se secuestran en todos los países del mundo. Entonces eso es un negocio que funciona muy bien, que funciona en muchísimos países del mundo, del cual no se habla. En el Golfo de Guinea, en Malasia, cerca de las Maldivas, hay muchísimos secuestros de barcos. Nacho, ¿cómo fue la intermediación del sapo? Pues mira, él toma varios aviones. Primero dice que se reúne en Londres porque evidentemente toda esta negociación tiene muchas cabezas por encima. Está la compañía aseguradora del armador. Están los intermediarios, que son los que a su vez operan presuntamente para los gobiernos, que son los que tienen a los mercenarios de piratas. Hay mucho movimiento, hay mucho viaje, mucha reunión, muchas horas comiendo con la gente, muchas incertidumbres, muchas desconfianzas y sobre todo mucha templanza y mucho aplomo.
porque yo creo que el sapo lo que tiene es templanza y aplomo, tanto para enfrentarse a un juicio como para enfrentarse a gente que te recibe con un Kalashnikov a lo mejor en una choza de barro. Entonces él es el que está pendiente, el tira y afloja, y yo me imagino que al final es cuando él dice, pues mira, aceptamos un término medio de dinero, este es el dinero que hay, no es lo que tú pides ni lo que yo puedo llegar a ofrecer, sino intermedio. Y ahí es donde llegan al punto de acuerdo. Fíjate que hablas de 1 millón de euros más gastos. Cuando hablamos de los gastos, naturalmente, estos piratas, que son medio salvajes, también tienen mayores en diferentes puntos del mundo, jefes en diferentes puntos del mundo, donde el sapo también tiene que ir poniendo dinero de nuestros impuestos, primero para calmar a los jefes, y luego había que hacer llegar dinero a los piratas, pero como si se tratara de una peli al más puro estilo, no sé, aquella de Ocean 11, al final de la historia, el sapo roba a los piratas el dinero del rescate. Es decir, no solamente cobra el 1 millón de euros al Estado español, sino que el dinero que le termina pagando a los piratas también va y le roba ese dinero. ¿Eso cómo lo consigue? Pues mira, ahí es sobre todo cuando se ve el calado de este individuo. Es decir, que no estamos hablando de un ladrón cualquiera, estamos hablando de alguien que es capaz incluso de ser insaciable a la hora de conseguir el botín. ¿Qué hace? Pues les coloca a los fardos en los que mandaron los billetes, les coloca, según él, un sistema de GPS de localización muy sencillo, unos pequeños chips cosidos a los fardos de tela. Y entonces, cuando ya todo el mundo abandona y los piratas se van disparando al aire en una barquita pequeña hacia la costa, pues evidentemente él simplemente lo único que tiene que hacer es resetear y rechequear su GPS para ver dónde están. Y él contrata a unos mercenarios y junto a esos mercenarios pues aborda a los piratas que estaban celebrando por todo lo alto en el poblado pues todo el dinero que habían conseguido y le roba el dinero. Yo quería más dinero. Inmediatamente después de este pago, se suben en sus barcos y se van a tierra. Lo que nunca se imaginan es que las bolsas llevan un sistema de GPS en las costuras de las bolsas del dinero. Ese dinero seguía bajo mi control y me tocaba a mí recuperar el dinero para mi vida personal. Nunca tengo suficiente. Soy insaciable. Reuní al grupo de colaboradores míos que pertenecían a los Blackwater, una agencia de mercenarios americana, y decidimos atacar el campamento de los piratas y recuperar el dinero. Yo tengo gustos caros, tengo que mantener mi nivel de vida, lástima para ellos. Siempre tiene que haber un ganador o un perdedor, pues yo me compré un Rolls Royce con ese dinero. ¿Qué voy a hacer? ¿Llorar por ellos? No puedo. Son objetivos. Quien roba a un ladrón, 100 años de perdón. Y quien me robe a mí, tendrá el perdón eterno. Tendrá el perdón eterno. Fíjate, 2.700 millones de pesetas en Yecla. Cuadros de la Koplovich. Cobra por intermediar en un asunto que tiene y donde participa el Estado español, paga un rescate y le roba a los piratas. Estas declaraciones son, algunas de ellas, muy delicadas. ¿Tú crees que sus palabras podrían tener consecuencias o él está blindado? Él siempre dice que está blindado. De hecho, nosotros entrevistamos en la serie a su abogado y su abogado dice que los casos han prescrito. Entonces, él se agarra siempre a eso. Si no, no creo que tuviese tanto aplomo a la hora de contar las cosas. Evidentemente, si no ha recibido ninguna llamada de nadie después de la emisión del documental, debemos entender que no hay consecuencias, claro. Y no recibes llamadas de ningún lado, entonces puede ser que no haya mentido. Eso ya es el criterio del espectador. Volvemos a que son las aventuras de un ladrón, pero evidentemente si nadie te ha llamado. El sapo vive ahora en África. Tú viajaste hasta allí para grabar el documental. Bienvenido a mi fundición de oro. Aquí tenéis 2 cajas con 50 kilos de oro en cada una. Solo eres dueño de lo que puedes defender. Es que es muy fuerte. Cuando vas a África, ¿con qué te encuentras? ¿A qué se dedica el sapo? Es decir, podemos decir que, no sé, se ha retirado de su vida de ladrón. Él cuenta que está retirado de lo que es la vida activa de ladrón y tiene negocios de oro. Él tiene minas de oro de las que extrae el oro y luego lo funde y lo vende en distintos países de Oriente Medio. Entonces,
Él a lo mejor te dice, pues mira, yo le saco 200.000 euros o 300.000 euros a una operación de oro, pero sé que no me mancho las manos de sangre. Él nunca se las ha manchado de sangre en teoría, pero no me arriesgo a ser cazado. Soy una persona que está ya mayor y las fuerzas de inteligencia a nivel europeo han crecido mucho. Ahora está todo internet, ahora está todas las redes, ahora la policía española ya lo estaba preparada en su día y ahora está tremendamente preparada. Entonces él decide retirarse y dar un paso atrás. ¿Qué hace? Pues se va a un país en vías de desarrollo como es Kenia, y ahí es donde monta, podemos decir, su chiringuito, en el que él con sus negocios presuntamente legales consigue su dinero. Lo que pasa es que es eso, viajar por ahí por África con él en su coche es lo más inquietante para todos nosotros, porque es un hombre que va con una pistola y dice que lleva 2 granadas en el maletero, y evidentemente no estás en un país europeo en el que podrías estar amparado por cualquier cosa. Entonces esos trayectos con él en el coche fueron lo más inquietante y lo más descorazonador para el equipo. Fíjate que te hemos hablado del secuestro de la Lacrana, de los robos de los cuadros de la Koplovich, hemos hablado del robo de 2.700 millones en un banco en Yecla, pero en medio de todo eso en el documental te cuentan que va a Castilla-La Mancha, una fábrica de quesos, que el tío consigue encontrar la caja fuerte de la fábrica de quesos y allí encuentra en billetes 500 millones de pesetas. En fin, esta noche hemos conocido los mayores secretos de Jon Imanol Sapieha, alias Sapo. Hemos sabido que detrás del robo de la casa de Esther Koplovich había mucho más que dinero, que el mayor ladrón de Europa fue quien consiguió que los marineros de la Lacrana no fueran asesinados después de 47 días de secuestro. Los criminales no tenemos memoria. ¿Quién puede mostrar que yo estuviese ahí? Yo no me acuerdo de nada, como si no hubiese estado. No existo. Soy una sombra. Nacho Medina, escritor, director del documental Sapo S.A. Memorias de un ladrón. Termino como empecé. Enhorabuena por el trabajo. Ojalá que tú has vivido muy de cerca. Supongo que además todavía debes tener algún pequeño síndrome después de ese trabajo. El que hemos desarrollado aquí en la radio haya resumido adecuadamente y a la altura que tu trabajo excelente nos ha obligado durante estos días. Ha sido maravilloso, os lo agradezco porque se nota que lo habéis hecho con muchísimo cariño, con muchísima documentación y con muchísima pasión. E invito a la gente que todavía lo puede ver en Prime Video y se llama Sapo S.A. Memorias de un ladrón. Hemos descubierto por qué el Sapo y sus hombres eligieron el banco de una pequeña ciudad de Murcia para llevar a cabo uno de los mayores robos del siglo XX. Todo, repito, a través del documental Sapo S.A. Memorias de un ladrón. Lo dirige Nacho Medina. Está producido por Mediaset. Vamos al boletín de las 3, 2 en Canarias. Luego, después de las noticias, volvemos con el porqué de las cosas. Necesitamos un respiro. Esto ha sido realmente muy fuerte. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem.
piensas? Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Este martes en COPE. 1, 2, 3. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Tienes una cita con la Champions en tiempo de juego. El de los goles. Mic, mic. El de la emoción. Mic, mic. El del espectáculo. Mic, mic. Desde las 8:30, Liverpool, Real Madrid. El de siempre. El clásico. El único. El veterano. El de la cadena COPE. Tiempo de juego. Paco González, Manuel Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. El mejor programa de fútbol. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan. Mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%. Porque tiene el mejor equipo de deportes. Ay. Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado la pastilla el campo. Casi lleno, todavía hay gente. Porque me hace mucha compañía y me entretiene. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil.